Buenas noches, amados hermanos. Una vez más le damos gracias a Dios por encontrarnos de esta manera para seguir orando, leyendo su palabra, aprendiendo y instruirnos en la bendita palabra de Dios, amados hermanos. Vamos a empezar como siempre lo hacemos, inclinando nuestros rostros y orando a nuestro Padre Celestial. Amado Dios que estás en los cielos, una vez más bendito Señor. En esta hora, Padre, te doy las gracias por permitirnos, Señor, reunirnos de esta manera y por permitirnos, bendito Dios, meditar en tu bendita y en tu santa palabra y al mismo tiempo, Señor, tener comunión contigo y tener comunión entre hermanos. Amado Espíritu Santo de Dios, en esta noche te rogamos que nos instruyas, amado Señor, que tu palabra sea ese alimento que nuestra alma necesita, que tu palabra, bendito Dios, cale profundo en nuestros corazones y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra, Señor. Dios mío santo, en esta hora, Señor, oramos también por nuestro Perú, oramos por nuestra patria, Señor, que tomes, bendito Dios, el control de lo que hagan nuestras autoridades. Guía, Señor, el destino de nuestra patria. Bendito Dios, tú eres quien pones y sacas reyes, dice tu palabra. En tus manos nos ponemos, bendito Señor. Que sea tu voluntad, amado Dios, que prevalezca, Padre, porque siempre tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Bendito Dios, gracias por la familia espiritual también de la iglesia donde nos reunimos. Gracias, Señor, por respaldarnos, por acompañarnos en cada servicio que tenemos. Gracias, Señor, por guiar nuestros pasos, por proveer nuestras necesidades. Gracias, Dios mío, te agradecemos, bendito Dios. Santo Espíritu de Dios, Señor, te rogamos que nos acompañes y nos respaldes en estos estudios que estamos realizando, bendito Dios. Gracias, amado Señor. Te pedimos también perdón, amado Dios, por nuestras deficiencias, por nuestras fallas. Perdónanos, bendito Dios. Señor, te rogamos que nos ayudes a ser valientes, Padre, para permanecer, Señor, en estos tiempos finales, tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Bendito Dios, que nosotros, tus hijos, estemos aferrados a ti, Señor. Oh Dios, porque solamente eso vale la pena. Cuánto servimos, cuánto amamos, cuánto perdonamos. Bendito Dios, en esta hora te rogamos, amado Señor, instrúyenos a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, úngenos, bendito Señor, para entender tu palabra y que se constituya en una semilla que dé frutos al 100%. Bendito Dios, te agradecemos en el precioso y en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. En esta hora, amados hermanos, nos quedamos en el mensaje anterior. Estamos siguiendo la vida del rey David. ¿Quién será el que sucedió en el trono al rey Saúl, al primer rey que tuvo Israel? Y David será el segundo rey que va a gobernar a Israel. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre muy consagrado al Señor, que escribió casi todos los salmos, que alababa a Dios con su arpa. Siempre él estaba, amados hermanos, su corazón conectado con Dios. Pero aquí lo vemos a David en una de sus etapas, que como humano, como hombre, él había caído, amados hermanos. Él había pecado. Había cometido pecados muy graves, muy terribles. Él, en su momento de ociosidad, amados hermanos, miró a una mujer que no era su esposa, era una mujer casada, una mujer ajena, y lo miró con ojos lujuriosos, hermanos. No lo miró con buenos ojos, ni lo miró con ojos de amor. No, él lo miró con ojos de lujuria, con ojos de lascivia, esos deseos pecaminosos que siempre están en los hombres y en las mujeres, amados hermanos, pero que Dios a nosotros, los hijos de Dios, Dios nos ha dado dominio propio, para que tú no mires a la mujer ajena, ni tampoco mires al hombre ajeno,
Porque Dios dice, tu esposa, tu esposo, no puedes estar tú mirando con otros ojos a una mujer que no es tu esposa, ni lo contrario, mirando a otro hombre que no es tu esposo, con otra intención. No, David en su ociosidad, amados hermanos, cuando él debería estar en la guerra, cuando él debería estar al lado de su ejército, se quedó ocioso en su casa. Y en ese momento, amados hermanos, él pecó con sus ojos. Y pues cometió adulterio con esta mujer casada. Y no contento con eso, amados hermanos, siguió cometiendo un pecado más terrible, porque un pecado llama a otro y a otro. Y el hombre y la mujer que cae en un pecado se va enredando y enredando y enredando, más y más un pecado jala otro pecado, y así sucesivamente. Y lo vemos que luego, amados hermanos, David incurre en el pecado de la mentira, de la injusticia. Lo llama a su soldado mayor, digamos, ¿no? Y lo incita para que lo ponga al esposo de esta mujer en lo más recio de la batalla. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Con la intención de que el ejército enemigo lo mate al esposo de esta mujer que él había mirado con ojos de lujuria, llamada Betsabé. Entonces él prácticamente no fue el quien le dio muerte al esposo de esta mujer, llamado Urías, pero él fue el autor intelectual, él lo planeó todo. Entonces vemos, amados hermanos, esa caída tan terrible que tuvo David, esa caída tan terrible que tuvo el hombre conforme al corazón de Dios, porque hay que entender que fue también un humano. Así que por eso Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. No nos distraigamos, hermanos. Tenemos un enemigo que no duerme, que nos acecha día y noche para ponernos cabe, para ponernos trampa y hacernos caer. Y aquí David ha cometido 2 pecados de muerte, hermanos. Ha cometido adulterio y ha cometido homicidio. Él fue el responsable de que mataran a Urías, a este hombre, esposo de esta mujer. Y no contento con eso, lo toma a esta mujer llamada Betsabé, esposa de Urías, y después de que su esposo ha muerto, lo lleva y lo hace una de sus tantas esposas que tuvo David. Porque David, amados hermanos, tuvo muchas esposas, muchas concubinas. Ese fue el pecado que cometían los hombres en este tiempo, la poligamia y tener más de una mujer. Nunca fue esa la intención de Dios. La intención de Dios cuando creó al hombre dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. No dijo los 3, los 4, los 5, los 6, los 2, esposo y esposa, marido y mujer. Eso fue el plan de Dios desde el comienzo. Y después vino la poligamia, y vino que los reyes tenían más de 5 o 6 esposas y un montón de concubinas. Eso fue producto del pecado, hermanos. Eso fue producto de la maldad. Ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios es un hombre y una mujer juntos para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Eso fue la intención de Dios para el matrimonio. El matrimonio fue establecido por Dios. Es una institución divina. Dios lo ha establecido, amados hermanos. Entonces lo vemos aquí a David, que ha cometido tremendo pecado. Y durante ese tiempo que él ha pecado, hermanos, que él ha fornicado, ha adulterado con Betsabé, que ha dado muerte a Urías, durante ese tiempo un silencio total. Él no se acuerda de Dios ni lo menciona a Dios para nada. Porque cuando uno está pecando, hermanos, deja a Dios de lado. No lo toma en cuenta a Dios, se olvida de su Dios. Eso te trae el pecado, alejamiento, te alejas de Dios. Porque dice la palabra de Dios, vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. Cuando hay pecado, Dios no está, hermanos. Y por eso es tan terrible vivir, porque Dios no está donde hay pecado. No es que Dios nos deje, nosotros lo dejamos a Él. Y Dios se aleja, porque nosotros escogemos lo malo.
Entonces lo vemos aquí a David, amados hermanos, calladito. Él pensó que las cosas pasaron desapercibidas. Él pensó que nadie supo, que nadie se enteró. Él fornicó, adulteró, mató, cometió los peores pecados. Y él no lo confiesa. Él él se siente con esa carga, pero no lo confiesa. Y la palabra de Dios dice, amados hermanos, el que no confiesa no alcanzará la misericordia de Dios. Bien claramente dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que no confiesa sus pecados, amados hermanos, no saldrá para adelante en ningún área de su vida. Eso es lo peor de todo. Dios espera que si tú te equivocas, que si tú pecas, ¿qué tienes que hacer? ¿Encubrirlo? No, confesarlo. Confesar a Dios y confesar a la persona a la que has fallado. Y eso no es tan fácil, hermanos. El ser humano siempre tiende a encubrir su falta, a disimular su pecado, que nadie se entere. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es que si tú fuiste débil, que si tú como hombre fallaste a tu esposa, a tu esposo, le fallaste a Dios, la reacción correcta que Dios espera de nosotros es que lo confesemos. Porque Dios dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y esa es la reacción que debemos tener, hermanos. Cada vez que pecamos, confiésalo, arrepiéntete y apártate y no lo vuelvas a hacer. Esa tiene que ser nuestra reacción. Y David no ha hecho nada de eso. Y vamos a ver aquí en el capítulo 12 de 2 de Samuel, ¿qué hará Dios para hacerlo volver el corazón de David hacia Dios? ¿Qué Dios hará? A ver, vamos a ver. Vamos a leer. Dice capítulo 12 del 2 de Samuel, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre, y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y lo tenía como a una hija. ¿Quién es Natán, amados hermanos, en esta porción bíblica? Natán es el profeta de Dios, un hombre con autoridad. No cualquiera podía venir delante del rey. Acuérdense que David ya es el grandioso, majestuoso rey de Israel. Él está sentado en el trono, un hombre muy importante, el más importante de Israel. Era el rey. ¿Y quién viene hacia él? Dice un profeta. Dios lo envía, hermanos, porque Dios siempre envía a hombres o mujeres para que nos hagan volver de nuestro error, de nuestro pecado. En este caso viene Natán a David y le empieza a contar una historia muy particular. Le menciona aquí de un hombre. Le menciona aquí, amados hermanos, de 2 hombres, un hombre rico y un hombre pobre. Y le dice, el hombre rico tenía un montón de ovejas y cabras, muchas ovejas y cabras, por algo era un hombre rico. Pero también había un hombre pobre, tan pobre que solamente tenía una sola corderita, y lo quería tanto que lo tenía en su regazo. Dice, le daba de comer de su bocado de él mismo, y lo tenía como una hija. Así le está contando Natán a David, a lo que David está prestando atención a la historia, y sigue diciéndole, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Le dice Natán a David, estos 2 hombres ricos, de repente viene un caminante
y se va donde el hombre rico a pedirle alojamiento al hombre que tenía un montón de vacas y ovejas. Pero este hombre rico es tan desconsiderado, tan intransigente es este hombre rico, que para atender a su visita, para atender a su huésped, no toma de las tantas ovejas que él tiene, de las tantas cabras que él tiene, para hacerle un guisado a su huésped, al caminante que había venido a su casa. Sino que este hombre rico, ¿saben qué hace? Le dice Natán a David. Este hombre rico se va y lo coge la única corderita que tenía el hombre pobre. La única, no tenía más. Este hombre rico tenía muchísimas ovejas y cabras, pero no cogió sus ovejas, no cogió sus cabras, sino cogió la única corderita que tenía este hombre pobre. ¿Y qué lo hizo? Dice, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. De esa única corderita que tenía el hombre pobre, este hombre rico preparó un guisado para su huésped. Sigue diciendo, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Se enciende la ira de David ante la injusticia que escucha a sus oídos de este relato que le está contando Natán. Le dice, David se enfurece, como es un hombre de guerra, es un guerrero pues. David es un hombre de batalla. Y cuando escucha esta injusticia, ¿no?, que este hombre rico y millonario no cogió una de sus ovejas de él, sino que le quitó, le robó la única corderita del hombre pobre. David se enciende en ira, se levanta de su silla, de su sillón, y dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Sigue diciendo, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Oye, hermanos, o sea que cuando una persona peca, está ciega, no se da cuenta, hermanos, en su situación en que se encuentra. Qué terrible, hermanos, cuando uno se embarra en el pecado. Sus ojos están ciegos, todos ven, pero él no se ve. Él no se da cuenta de su miseria. Aquí lo que Natán le está diciendo a David, amados hermanos, que el hombre rico representa a David. David tenía un montón de mujeres, tenía como 8 esposas y tenía más de 100 concubinas. Por eso dice, el hombre rico tenía muchas ovejas y muchas cabras. Y el hombre pobre, ¿quién representa? A Urías, al esposo de Betsabé. Y le dice, ese hombre pobre representa a Urías. Por eso que Natán le dice, ese hombre rico cogió la única corderita que tenía el hombre pobre y lo guisó para su invitado. El que hizo tal cosa es digno de muerte, dijo David. Y Natán le dice, David, ese hombre eres tú. Amados hermanos, David se ha estremecido hasta sus huesos, hermano, porque este profeta, con la autoridad de Dios, le ha dicho sus verdades y su vida, le ha declarado, lo ha desenmascarado, su pecado tan grande que había cometido David. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Por supuesto, Dios dijo así a David, yo te elegí como el futuro rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Sí, Dios lo libró, amados hermanos. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido mucho más.
Miren, hermanos, Dios le dice a David: yo te hubiese dado más, mucho más poder, mucha más unción. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Le dice Natán, lo confronta a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Cuando uno, amados hermanos, desobedece y peca, tiene en poco la palabra de Dios y hace lo malo, tiene en poco, menosprecia a Dios, pisotea a Dios. Le está confrontando aquí el profeta Natán y le dice: a Urías Eteo, a Urías heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Sí, porque David fue el autor intelectual. Él no lo mató, pero Natán le dice: tú lo mataste. Fue tu orden tuya. Tú ordenaste a tu gente. Tú ordenaste a tus soldados que lo pusieran en lo más recio de la batalla. Eso hiciste, David, y Dios lo sabe. Porque esto que has hecho es malo y a Dios no le agradan las cosas malas que hacemos. Entonces le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Dios, amados hermanos, le dice a David: te perdono, pero las consecuencias las vas a tener que asumir, porque es así, hermanos. Dios, cuando pecamos, cuando nos equivocamos, cuando le fallamos, en su grande amor, en su grande misericordia, Dios nos perdona siempre, siempre. Pero las consecuencias tenemos que asumir. Las consecuencias las tenemos que asumir. Y son terribles, hermanos. Toda desobediencia trae consecuencias trágicas. Entonces le dice aquí: la espada jamás se apartará de tu casa. Siempre vas a estar en guerra, en pleito, en litigios. En tu casa no va a haber paz, no va a haber armonía, ni entre tus hijos, ni entre tus hijas. Siempre va a haber discordia, siempre va a haber odio, siempre va a haber pelea. Qué terrible vivir de esa manera, hermano. No se puede vivir así. Uno necesita paz y armonía entre padres e hijos, entre hermanos, que estemos en paz. Pero aquí a esto Natán le está diciendo: la espada no se apartará jamás de tu casa, porque tú menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Lo que tú has hecho, David, lo vas a volver a sentir en tu misma casa, le dice Dios. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos: lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Esa es una ley de la vida que no podemos, amados hermanos, pasar por alto. Que todo lo que sembramos, cosechamos. Siembras mentiras, vas a cosechar mentiras. Siembras odio, vas a cosechar odio. Siembras amor, vas a cosechar amor. Así le está diciendo aquí el profeta Natán a David: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Aquí por fin, amados hermanos, David hace lo que Dios espera que todos hagamos cuando pecamos. David aquí reconoce y dice: pequé contra Jehová. Confiesa a él. Hoy, hermanos, el poder que hay en la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si le confesamos, Él nos va a levantar. 7 veces caes el justo y 7 veces es levantado. Dios no nos va a dejar. La mano de Jehová no se ha cortado para salvarnos y levantarnos. 7 veces caemos, 7 veces nos levantamos, siempre y cuando confesemos y nos apartemos.
amados hermanos. Pequé contra Jehová, dijo David a Natán. Y Dios le dice, también Jehová te ha perdonado. No vas a morir, le dice. Porque Dios es bueno, hermanos. Porque Dios es grande en misericordia. Porque a pesar que nosotros somos tan pecadores, somos tan infieles, somos tan indignos, pero el amor de Dios, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que Él dice en Oseas, ¿cómo podré abandonarte, oh Israel, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte? Mi corazón se inflama, mi compasión se inflama, dice Dios, mi compasión. Dios nos ama tanto, hermanos, que Él no se olvida que somos hombres débiles. Y siempre que nosotros reconozcamos, confesemos nuestras maldades, Dios está con sus brazos abiertos para recibirnos, como el Padre recibió al pródigo. Así, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ven, dice Dios, ven y estemos a cuentas. Ven, confiésame, cuéntame, dime, arrepiéntete y órale a Dios cada vez que tú pecas, cada vez que te equivocas. Podemos venir a ese Dios lleno de amor. No nos echará fuera, dice. Al corazón contrito y humillado, no lo echará fuera Dios. Con confianza, amados hermanos. Esta historia de David nos anima, porque podemos conocer que Dios es tan bueno, hermanos, tan misericordioso, tan grande, que Él espera solamente que nosotros nos arrepintamos, lo confesemos y nos apartemos y dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer el bien. Entonces dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente va a morir. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. David arrepentido, hermanos, David quebrantado. Eso es lo que Dios espera, esa actitud de David. Por eso Dios lo llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, porque cada vez que pecó, él se arrepintió. Él se arrepintió. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y sigue diciendo, y el séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Dios había dicho, hermanos, que el hijo que nacería de Betsabé va a morir. Era un niño producto del pecado, hermanos, producto de la desobediencia de David. Entonces David se levantó, dice, de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que él ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, el profeta. Así llamó su nombre, a causa de Jehová. Ahí vemos, amados hermanos, el fin de esta trágica historia, de este incidente en la vida de David. David arrepentido, David quebrantado. El hijo que le nació del pecado murió, pero a cambio de eso, si se quiere decir, Dios le dio otro hijo con Betsabé, ahora ya su mujer.
le dio un hijo que se va a llamar Salomón. Y Salomón será un hombre de renombre, hermanos, un hombre de Dios. Dice que Jehová lo amó a Salomón. Él será un hombre sabio, el más sabio que hubo en la tierra, Salomón. Y él será el que va a edificar el templo a Dios. Entonces, pues, lo vemos aquí, amados hermanos, a David muy arrepentido. Y ahí escribió, hermanos queridos, el Salmo 51. El Salmo 51 habla de este incidente, del arrepentimiento que tuvo David cuando pecó, cuando adulteró y mató. Y él no se daba cuenta, estaba entorpecido. Pero cuando Natán lo confronta, él confiesa y se aparta y se arrepiente, hermanos. Desde sus entrañas se arrepiente y escribe este Salmo 51 que dice así: ten piedad de mí, oh Dios, decía David, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él decía, yo soy rebelde, decía, reconocía David. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame, Señor, límpiame. Qué hermoso, hermanos, que un hombre y una mujer, después que ha pecado, se ha equivocado, le diga a Dios, le clame: lávame, límpiame, Señor, límpiame. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado siempre está en mi mente, decía David. Yo lo reconozco, decía David. Eso es lo que Dios espera, hermanos. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sigue diciendo: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sí, hermanos, aún un bebé ya nace pecador. Es por eso que todos necesitamos de Dios. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, decía David. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esa es la plegaria de David después de reconocer su pecado. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Sí, hermanos, porque el pecado produce mucha tristeza, mucha aflicción. Por eso David escribe así: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Señor, por favor, límpiame, purifícame. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, David lo decía con el alma, lo decía desde lo más profundo de sus entrañas, enseñándonos a nosotros cómo debemos orar y pedir perdón a Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, porque el pecado trae mucho dolor, mucha culpa. Nos sentimos tan indignos, tan lejos de Dios, tan inmorales. Y pues él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Mientras uno está en pecado, no tiene autoridad nuestras palabras. Aunque prediques, nadie te va a creer. Por eso le dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Solamente cuando yo estoy limpio. Y si no, mis palabras no calarán en ningún corazón. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Uy, Señor, líbrame de homicidios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nunca, hermanos. Dios nunca te echará fuera cuando tú vienes con un corazón contrito y humillado. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Este Salmo 51, vuélvanlo a leer, hermanos, si es posible de memoria, porque este es un salmo de arrepentimiento. Este es el salmo
que escribió David, seguramente que descolgó su arpa, que estaba colgada mientras él pecaba, que estaba inactiva. Pero ahora, cuando él reconoce y vuelve su rostro a Dios, y los que esperan en él no serán avergonzados. David fue perdonado, hermanos. Dios le perdonó porque se arrepintió. Dios le perdonó porque vino a él con un corazón contrito y humillado. Pero en el siguiente mensaje vamos a ver cómo afectará a la vida de David estos pecados que él ha cometido. Dios lo perdonó, pero las consecuencias tiene que enfrentarlo. Amados hermanos, pues, es mejor no pecar, mantenernos puros, limpios delante de Dios, porque Dios te va a perdonar, pero las consecuencias lo tienes que asumir. Y eso es lo que queremos evitar, hermanos. Acerquémonos a Dios siempre. No nos distraigamos. Mantengámonos conectados todos los días, de día y de noche, para que Dios nos guarde y estemos limpios y puros. Y no permitamos, amados hermanos, que el enemigo gane terreno y nos ponga trampas y fallemos porque estamos distraídos. Porque estamos distraídos, no estamos velando ni orando. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a seguir fieles a Dios, consagrados a Él. Y no te olvides todos los días, dile a Dios: lávame más y más de mi maldad, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Todos los días, sea esta nuestra petición. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo miércoles.